Estudiantes nos adentramos en el eje 2 de trabajo del módulo correspondiente al problema nociológico, también llamado teoría del conocimiento o el problema del conocimiento. Les quiero decir que este eje de trabajo está ubicado en la cátedra de filosofía y tiene una importancia crucial, les diría, para el estudio en la carrera de Ciencias de la Educación, puesto que acá se tendrían que cimentar los conocimientos básicos que permitirán luego ser trabajados en otras disciplinas que son afines a esta cátedra y que en general tienen que ver con el conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es parte casi intrínseco de la educación. Por lo tanto, es un eje muy importante a ser abordado y que tiene un trabajo en donde esperamos que sea lo más claro posible y pueda redituar en beneficio de un andamiaje para ustedes en esta clase 3. Al eje 1 y trabajando los orígenes del filosofar a partir del filósofo Jasper, que ha propuesto 3 orígenes del filosofar, pero nos dice que la primera invitación que tuvo el hombre a filosofar fue a partir del asombro o la admiración o el arché, que ¿es cualquier tipo de asombro? No, es el asombro ante lo real, que ese asombro lo invita a adentrarse en el conocimiento, pues cada vez que se asombra por lo real, casi inmediatamente surge en él la necesidad de seguir conociendo. Diría Aristóteles, se despierta el deseo de conocer por el ser humano, ¿no? Parafraseándolo a Aristóteles. Y cuando el deseo de conocer está presente en el hombre, casi inmediatamente se pregunta, aquello que me asombra ante lo real, ¿es real? Así que casi inmediatamente nos lleva al segundo origen del filosofar, que es la duda, y que va a ser base del problema nociológico o el problema del conocimiento. Partiendo de la base de Aristóteles, que dice que todos los hombres desean por naturaleza conocer, acá se presentan en el módulo, en la parte explicativa, 2 imágenes. Una que tiene que ver con una imagen que es una escultura del grabador holandés Escher en el siglo XX, que es muy probable que se hayan pasado muchos detalles que son bastante extraños en esta imagen. Por ejemplo, las columnas del primer piso, tal como han sido diseñadas, no podrían jamás sostener un segundo piso.
no podrían jamás estar, digamos, teniendo la fortaleza para que eso ocurra en el plano concreto, ¿no? La escalera cuya base apoya tampoco pareciera ser accesible. Lo mismo que pasa con el cubo que manipula el personaje del ángulo izquierdo. Entonces, acá caben las palabras de Galileo que decía: mirás, pero no ves. Casi algo similar ocurre con la estatua que se encuentra a la derecha y que podríamos preguntarnos también, ¿de qué tipo de imagen estamos hablando? Es aquí en donde irrumpe la pregunta: ¿qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Ante el mundo en que vivimos, básicamente, ¿no? Tendríamos que preguntarnos acerca de qué es apariencia, qué es realidad, qué es lo que podemos afirmar, y cuando criticamos, ¿sobre qué bases fundamentamos nuestras críticas? A veces creemos conocer. ¿Y por qué nos guiamos? ¿Nos guiamos por los sentidos? ¿Nos guiamos por la razón? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestras afirmaciones cuando nosotros decimos yo conozco? O cuando el ser humano en general cree conocer. De trabajo va a abordar tres cuestiones o tres problemáticas que atañen al problema del conocimiento. ¿Es posible conocer? Si esta respuesta de alguna forma es positiva, si es posible conocer, ¿cómo es que se originan los conocimientos? Y si este conocimiento tiene algún origen de cómo aparece el conocimiento, ¿cuáles son los límites de ese conocimiento? En esta clase particular nos vamos a dedicar a esta posibilidad de conocer. El filósofo Anderek, que aún vive, tiene 91 años, nacido en 1930, argentino, también filósofo y sociólogo, para poder acercarnos a definir lo que es la realidad. Para Anderek, la realidad es aquello con lo que el hombre se relaciona, es decir, todo lo que existe, lo que puede existir, lo que ha existido, y que en ese conocimiento
que ese conocimiento es el resultado, digamos, de un proceso muy activo, que hay una interacción permanente del hombre con el objeto de conocimiento, ya que el hombre es un ser biológico, social, psicológico, espiritual, intelectual. Y esto es lo que lo hace diferente del animal, puesto que el animal no se va a preguntar, no se va a cuestionar, no va a interrogar. Y acá en esta interrogación permanente que hace el hombre ante lo real, ante la realidad, es lo que lo lleva permanentemente a la pregunta, a la indagación, al querer conocer, al querer arribar al saber. Va a explicar en su libro Técnicas de la Investigación Social de 1980 que el hombre se relaciona con la realidad a partir de modos, a modos de trabajar, que no es lo mismo que trabaje en un oficio que otro para poder mirar esa realidad, según sus modos de conocer y también según sus modos de ser. A partir de allí se relaciona con la realidad. Así que ante la pregunta, mirás pero no ves, hay que ver quién es el que mira la realidad para poder verla. Y en esa relación que existe con la realidad, la grafica en la esencia del conocimiento Anderegg como que es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto por conocer. Que en el caso de la educación, esa relación es un feedback, un ida y vuelta. Se diferencia de la primera porque cuando hay un sujeto que conoce a un objeto por conocer, que puede llegar a ser una mesa, este objeto no termina conociendo al sujeto. En cambio, en educación hay una relación sujeto-sujeto. Por lo tanto, hay un sujeto que conoce a un sujeto cognoscente que a la vez va a vincularse a un objeto que a la vez es cognoscente. Por lo tanto, esta relación es una relación en la educación de ida y vuelta. Para trabajar en esta clase la posibilidad del conocimiento, vamos a tomar al filósofo moderno, padre de la modernidad, también llamado así, padre de la modernidad, que vivió entre el 1596 y 1650, en el periodo barroco de la modernidad. Además de filósofo, Descartes también es considerado un hombre de ciencia, puesto que sus descubrimientos tenemos que verlos también en el campo de la ciencia, sobre todo en el campo de la geometría y también de las leyes de refracción de la luz, entre otros aportes que tuvo, ¿no? Es un filósofo que va a cuestionar la posibilidad del conocimiento. Él va a decir, ante la pregunta, ¿es posible conocer?
y va a decir que es posible conocer, a diferencia de Pirron de Lis, que era un escéptico. Este escepticismo es metódico, pues considera que la posibilidad de conocer está supeditada a un método, que en este punto es el método de Descartes. Cartesiano, sí, perdón. Lo que no puede soportar Descartes es lo dudoso, ya que él considera que todo debe ser sometido a la duda. No va a confiar ni en el conocimiento que venga de los sentidos, ni tampoco va a confiar en el conocimiento que venga de la razón. También hace un análisis, digamos, bastante profundo de aquellas verdades que estaban dichas a partir de, dichas desde la autoridad, ¿no? Básicamente la autoridad religiosa o la autoridad que venía desde los libros sagrados, ¿sí? Entonces, es un conocedor del pensamiento, digamos, es un referente más bien del pensamiento moderno, que va a proponer como su método, él dice, es mi método para llegar al conocimiento, el método cartesiano, que tiene sus reglas, que ustedes van a tener que trabajarla en esta clase, ¿no? Y que es la base, entonces, su pensamiento de un pensamiento bastante radical, en donde quiere llegar al fondo o a los primeros principios de todo. Y en ese pensamiento radical es también colocado como una postura realista. Esto lo vamos a profundizar un poco más en las próximas clases, cuando hablemos de el origen de dónde provienen los conocimientos. Hasta acá la parte teórica como andamiaje, al igual que el módulo, los soportes bibliográficos que se subieron a plataforma para el trabajo de la presente clase. La presente clase tiene como objetivo trabajar marcos teóricos conceptuales, poder ir a profundizar o mirar e interpelar la realidad a partir del video que se dispone en plataforma, y luego también hacer un análisis desde el punto de vista educativo. Bueno, hasta acá y llegamos y nos comunicamos a través de los foros. Un saludo, cuídense mucho.